Todo lo que te enseñaron en la escuela sobre historia es una versión editada. Los ganadores escribieron los libros. Los eventos incómodos fueron borrados. Y las conspiraciones más locas resultaron ser reales. Hoy vamos a bajar por el iceberg de la historia. Arriba, las cosas que todos creen saber pero están mal. En el medio, los eventos que borraron de los libros. Y en el fondo, las operaciones secretas que los gobiernos admitieron décadas después. Al final de este video te voy a contar la operación que el gobierno de Estados Unidos planeó contra su propio pueblo. Y no es una teoría. Está desclasificada. Empecemos. Nivel 1. Lo que todos creen saber pero está mal. Cristóbal Colón no descubrió América. Los vikingos llegaron 500 años antes. Y Colón nunca pisó lo que hoy es Estados Unidos. Murió creyendo que había llegado a Asia. Napoleón no era bajito. Medía 1,70, que era promedio para su época. La confusión viene de la diferencia entre pulgadas francesas y británicas y de la propaganda inglesa que lo dibujaba pequeño para burlarse. Los romanos no vomitaban para seguir comiendo. El vomitorium era una salida de los anfiteatros, no un cuarto para vomitar. Einstein no reprobó matemáticas. Sacaba las notas más altas de su clase. La historia que te contaron en la escuela es una versión simplificada hasta el punto de ser falsa. Nivel 2. Las guerras que borraron del mapa. En 1921, en Tulsa, Oklahoma, existía un barrio afroamericano tan próspero que lo llamaban el Wall Street negro. Tenían bancos, hospitales, aviones privados. El 1 de junio, una turba blanca atacó el barrio. Lanzaron bombas desde aviones. Quemaron 35 manzanas. Mataron a 300 personas. Durante 80 años, nadie habló de eso. No estaba en ningún libro de historia. Las víctimas fueron enterradas en fosas comunes que apenas empezaron a excavar en 2020. 80 años. 3 generaciones crecieron sin saber que una masacre aérea ocurrió en suelo estadounidense contra sus propios ciudadanos. Nivel 3. Los inventos robados. Nikola Tesla inventó la radio, no Marconi. La Corte Suprema de Estados Unidos le dio la razón a Tesla, pero fue después de que muriera. El teléfono no lo inventó Alexander Graham Bell. Antonio Meucci, un inmigrante italiano, lo patentó antes pero no tenía dinero para renovar la patente. Bell se quedó con el crédito. Rosalind Franklin descubrió la estructura del ADN. Watson y Crick usaron sus datos sin permiso y ganaron el Nobel. Ella murió sin reconocimiento. La historia está llena de personas que hicieron el trabajo y otras que se quedaron con la fama. Y casi siempre, los que perdieron el crédito eran inmigrantes, mujeres o personas sin poder. Nivel 4. Los científicos nazis que Estados Unidos adoptó. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reclutó a más de 1.600 científicos nazis a través de la Operación Paperclip. No los juzgaron. Les borraron el historial. Les dieron casas, laboratorios y ciudadanía. Wernher von Braun, el hombre que diseñó los cohetes V2 que bombardearon Londres, se convirtió en el padre del programa espacial de la NASA. Los cohetes que llevaron al hombre a la Luna fueron diseñados por un nazi. Y no fue el único. Científicos que experimentaron con prisioneros en campos de concentración terminaron trabajando en hospitales y universidades estadounidenses. El gobierno lo sabía. Lo autorizó. Y lo mantuvo en secreto durante décadas. Nivel 5. Los experimentos con su propia gente. Entre 1932 y 1972, el gobierno de Estados Unidos condujo el experimento Tuskegee. Reclutaron a 600 hombres afroamericanos con sífilis. Les dijeron que los estaban tratando. Nunca los trataron. Durante 40 años los observaron deteriorarse y morir, solo para estudiar cómo avanzaba la enfermedad sin tratamiento. Cuando se descubrió la penicilina como cura, no se la dieron. Los dejaron morir teniendo la cura en la mano.
El experimento solo terminó cuando un periodista lo filtró a la prensa en 1972. 40 años de horror financiado con impuestos. Nivel 6. Control mental. Esto suena a película pero es real y está desclasificado. MKUltra fue un programa de la CIA que duró de 1953 a 1973. El objetivo era desarrollar técnicas de control mental. Usaron LSD, hipnosis, privación sensorial, abuso psicológico y tortura. En ciudadanos que no sabían que eran parte del experimento. Drogaban a personas en bares. Internaban pacientes psiquiátricos y los sometían a electroshocks repetidos hasta borrarles la memoria. Un doctor en Canadá, financiado por la CIA, destruyó la mente de docenas de pacientes intentando reprogramarlos desde cero. Cuando el programa fue descubierto, el director de la CIA ordenó destruir todos los archivos. Solo sobrevivieron algunos por un error administrativo. Lo que sabemos es lo que no alcanzaron a quemar. Nivel 7. Guerras fabricadas. En 1964, Estados Unidos reportó que barcos vietnamitas atacaron un destructor estadounidense en el Golfo de Tonkin. Fue la justificación para escalar la guerra de Vietnam. Años después, documentos desclasificados revelaron que el segundo ataque nunca ocurrió. Fue fabricado. La guerra que mató a 3 millones de personas empezó con una mentira. Pero no es la única. En 1898, el barco USS Maine explotó en La Habana. Estados Unidos culpó a España y empezó la guerra hispano-estadounidense. Investigaciones posteriores mostraron que la explosión fue interna, probablemente un accidente. No importó. Ya tenían su guerra. El patrón se repite. Un evento. Indignación. Guerra. Y años después, la verdad sale a la luz cuando ya es demasiado tarde. Nivel 8. Enfermedades como arma. Entre 1949 y 1969, el ejército de Estados Unidos realizó pruebas de guerra biológica en sus propias ciudades. En 1950, un barco de la Marina roció bacterias sobre San Francisco durante 6 días. Querían ver cómo se propagaría un ataque biológico real. 800.000 personas fueron expuestas sin su conocimiento ni consentimiento. 11 personas fueron hospitalizadas. Al menos una murió. Y San Francisco no fue la única ciudad. Hicieron pruebas en el metro de Nueva York, liberando bacterias en los túneles para medir la dispersión. En Minneapolis, liberaron químicos desde aviones sobre barrios residenciales. Todo documentado. Todo desclasificado. Tu propio gobierno usándote como rata de laboratorio para prepararse para una guerra que nunca llegó. Nivel 9. El fondo del iceberg. Lo que te prometí al principio. Operación Northwoods. En 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, los jefes militares más altos del país, presentaron un plan al presidente Kennedy. El plan proponía cometer actos de terrorismo en suelo estadounidense y culpar a Cuba para justificar una invasión. Propusieron derribar aviones civiles, hundir barcos de refugiados cubanos y detonar bombas en ciudades estadounidenses. Todo para fabricar un pretexto de guerra. No es una teoría de conspiración. El documento está desclasificado. Tiene firmas. Tiene fechas. Kennedy rechazó el plan. Pero el hecho de que llegó a su escritorio, firmado y aprobado por los más altos mandos militares, es la prueba de que las conspiraciones más locas a veces se quedan cortas frente a la realidad. Y esto es solo lo que sabemos. Solo lo que fue desclasificado, filtrado o descubierto por periodistas décadas después. Si estos programas existieron y fueron reales, la pregunta no es si hay más. La pregunta es cuántos más hay que aún no conocemos. La historia que te enseñaron es la versión que alguien decidió que conocieras. Los libros de texto son editados por comités, aprobados por gobiernos y financiados por intereses. La verdadera historia está en los documentos desclasificados, en los archivos que sobrevivieron a la trituradora,
y en las preguntas que nadie te enseñó a hacer. La próxima vez que alguien te diga que las conspiraciones no existen, recuérdale que MK Ultra, Tuskegee, Northwoods y Tonkin eran conspiraciones. Hasta que dejaron de serlo porque se comprobaron. Si llegaste hasta aquí, acabas de ver la historia que no enseñan en las escuelas. Desde mitos que todos repiten hasta operaciones que parecen ficción pero están documentadas. El iceberg de la historia es mucho más profundo de lo que cualquier video puede cubrir. Si quieres que haga una segunda parte bajando aún más, déjamelo en los comentarios. Y si este video te hizo ver la historia diferente, suscríbete. Cada semana subo un video nuevo que te va a hacer cuestionar lo que crees saber. Nos vemos en el siguiente.